Hola, mi nombre es Diego Morales y junto con mi compañero José Roa somos del grupo número 8, perteneciente de la sección 2. A continuación procederé a la simulación de la práctica número 3 correspondiente a teorema de superposición, teorema de Thevenin y teorema de máxima transferencia de potencia. Para el montaje número 1 tenemos a dos fuentes y tres resistencias. Se pide calcular por medio del teorema de superposición tanto la corriente como el voltaje que pasa por la rama común entre las dos mallas, que sería esta que está acá, la corriente y el voltaje que pasa por la resistencia R3 en este caso. Para ello procederemos a montar nuestro primer circuito, que sería este que está acá, el cual para calcular por medio del teorema de superposición cortocircuitamos la fuente que está a la derecha, que sería esta fuente de 30 voltios. Simplemente la quitamos y, por decirlo así, ponemos un cable y procederemos a calcular tanto la corriente como el voltaje que pasa por la malla solo cuando la fuente de 50 voltios está trabajando. Simulando esta ocasión, tenemos que la corriente que pasa por esa rama es de 0.014 amperios y el voltaje es de 21,63 voltios, solo cuando la corriente de 50 voltios está trabajando. Lo mismo se hace cuando para el siguiente circuito cortocircuitamos la corriente de la izquierda, que sería 50 voltios, y colocamos la corriente de la derecha, que son 30 voltios. Para esto procederemos a calcular la corriente que pasa por la rama en cuestión y es de 0,050 amperios y 9,514 voltios, solo cuando la fuente de la derecha de 30 voltios está trabajando. El teorema de superposición dice que calculando tanto la corriente como el voltaje solo con la de 50 voltios y la corriente o sea, lo mismo, pero con la corriente, con la fuente de 30 voltios, sumadas estas dos debería dar la corriente que pasa por aquí general. Entonces, para esto simularemos cuando están conectadas las dos, o sea, el circuito general, y tenemos que da un valor de corriente de 0,164 amperios y 31,138 voltios. En los resultados obtenidos simulados vemos que, bueno, esto era lo que estaba hablando, y los resultados teóricos me dice que la fuente A teóricamente más la corriente de la fuente B, cuando solo está trabajando la fuente B, teóricamente me da 0,1638 y con ambas fuentes simulado me da 0,164, que sería la suma de estos. Y igual para el voltaje, sumar cuando está trabajando la fuente A y cuando está trabajando la fuente B, sumado me da 31,1295 y simulado en el circuito general me da 31,138 voltios. Es decir, que se cumple el teorema de superposición. Para el montaje número 2 se pide que por medio del teorema de Thevenin hallar el circuito equivalente, es decir, la resistencia equivalente de Thevenin y el voltaje equivalente de Thevenin. Para esto, primeramente, calcularemos la resistencia equivalente en este circuito acá de la izquierda. Para ello cortocircuitamos la fuente que iría acá, se cortocircuitamos, es decir, colocamos un cable y simulando este valor nos da que la resistencia equivalente de Thevenin en el circuito para el montaje número 2 es de 120 ohmios. 120 ohmios. Y asimismo procederemos a calcular el voltaje equivalente de Thevenin para el circuito. Para esto sí conectamos la fuente de 120 voltios y simulando me da un valor de 71,99, alrededor de 72 voltios. Luego de esto, bueno, estos valores los podemos contemplar aquí en la tabla del montaje número 2, donde tenemos el voltaje de Thevenin. Teóricamente me dio, en los cálculos da 72 voltios y en los resultados experimentales, en el circuito que acaba de mostrar, da 71,99, que es alrededor de 72 voltios.
Y la resistencia, pues sí me da igual, o sea, apreciando que sí da igual el simulado con el teórico, que serían 120 ohmios. Ahora nos pide simular, pero con el circuito original, calcular tanto la corriente como el voltaje que pasan por esta resistencia RL cuando ella es de 150 ohmios. Y simulando este circuito nos da que la resistencia, o sea que la intensidad de corriente que pasa por él es de 0,267 amperios y el voltaje es de 40 voltios. Esto que está acá debería dar igual al circuito equivalente de Thevenin con los valores obtenidos arriba. Entonces, sí, efectivamente, comprobando acá, para eso comprobaremos el circuito de Thevenin con este circuito que está acá, en el cual conectamos la fuente o la fuente equivalente de Thevenin, el voltaje equivalente de Thevenin que nos había dado 72 voltios y la resistencia equivalente de Thevenin que sería de 120 ohmios. Y calcularemos tanto el voltaje como la corriente en esta resistencia de 150 ohmios que sería igual a esta resistencia que está acá. Debería dar lo mismo y sí, efectivamente da lo mismo. Simulando este circuito observamos que el voltaje que pasa por acá con el circuito equivalente de Thevenin y con el circuito original es de 40 ohmios, tanto acá como acá, y 0,267 amperios para el circuito equivalente y el circuito original. Por último, procederemos para el montaje número 3. Nos piden hallar los valores cuando con una resistencia fija simulada, con una fuente de 120 voltios y una R de carga que procederemos a cambiar desde 0 hasta 10 kiloohmios. Para esto se escogió una resistencia interna de 4 kiloohmios. Esa fue asumida y procederemos a calcular la R de carga, o sea, tanto el voltaje como la corriente como la potencia en esta resistencia de carga variable. Entonces, para ello, primeramente colocamos la resistencia de carga en 0 kiloohmios y procederemos a calcular nuestros valores tanto de corriente como de voltaje como de potencia. Nos da un valor de potencia cuando la R de carga es de 0 kiloohmios, de 0 watts. Observando acá en los resultados obtenidos teóricamente, cuando la S vale 0, entonces tenemos una corriente de 30 miliamperios, 0,030 amperios, que es la que está acá simulada, 0,030, bueno, y nos da 0,030 esta, y nos da un voltaje de 0,03 pico voltios. Debería ser 0, teóricamente, esto lo vemos acá, pero debería ser 0. Da un valor en realidad muy pequeño. Continuamos simulando, cambiando los valores. Tenemos que para cuando la R de carga vale 1 kiloohmios, no se puede. Cuando la R de carga vale 1 kiloohmios, tenemos que la intensidad de corriente que pasa por ella es de 0,024 amperios, que sería 24 miliamperios. Y el voltaje es de 23,998 voltios y la potencia es de 515,952 miliwatts. Esto 515, bueno, esto corresponde a los valores simulados, y 575, y estos serían los valores teóricos, que da en realidad unos valores muy cercanos, tanto de voltaje como de potencia, en la zona de potencia de carga. Lo mismo hacemos cambiando la resistencia variable a 2 kiloohmios. Nos da un valor de voltaje de 39,996 voltios, 20 miliamperios, y un valor de potencia de 799,98 miliwatts. Teóricamente estos valores
800, en realidad son muy parecidos. Ahora procedemos a cambiar la R de carga por 3 kilowatts y nos da un valor de voltaje de 51,42 voltios, 17 miliamperios y una potencia de 881,6 miliwatts. Apreciando acá, pues nuestros valores simulados y nuestros valores teóricos, pues la verdad se asemejan lo suficiente. Igual cambiando la resistencia por 4 nos da un valor de 59,99 voltios, 15 miliamperios y una potencia de 900,065 miliwatts. Al igual para 5 kiloohmios nos da un valor de 66,65 voltios, 13 miliamperios y una potencia de 890,010 miliwatts. Igual para una carga de 6 kiloohmios nos da un valor de voltaje de 71,986 voltios, 12 miliamperios y una potencia de 864,179 miliwatts. Para un valor de 7 kiloohmios, esto nos arroja un valor de 76,348 voltios, 0,011 amperios, o que es lo mismo a 11 miliamperios, y un valor de potencia de 833,294 miliwatts. Para una resistencia simulada de carga de 8 kiloohmios, nos da un valor de 79,982 voltios, 10 miliamperios y una potencia de 800,29 miliwatts. Y para una R de 9 kiloohmios tenemos un valor de voltaje de 83,058 voltios, 9,237 miliamperios, 9,237 miliamperios y un valor de potencia de 767,206 miliwatts. Al igual que para una resistencia simulada para una resistencia de carga de 10 kiloohmios, tenemos que el valor de la corriente es de 8,569 miliamperios, 700,35,085 miliwatts para la potencia y el voltaje que pasa por ella es de 85,694 voltios. Estos valores corresponden pues a tanto simulados como teóricos, son muy parecidos. Algunos de hecho hasta dan exactos. Con esto pues demostramos por medio del teorema de máxima potencia para estos circuitos. Recordando, muy importante, que los instrumentos se conectan, en el caso del voltímetro se conectan en paralelo con el instrumento al que se le quiere calcular el voltaje. El amperímetro se coloca en serie, interrumpiendo el circuito, y en caso de este, que sería el batímetro, se conecta en serie la parte de batímetro que mide la corriente, y en paralelo al elemento al que se le quiere calcular la potencia, en paralelo se conectará. En cuanto al montaje número 2, el único instrumento que tenemos acá nuevo, así, sería que sería un multímetro, el cual está activado para medir resistencia. Este se conecta en donde queramos calcular, o sea, donde estaba antiguamente la resistencia RL, que nosotros sustituimos para poder calcular él. Al igual que el voltímetro, pues se conecta ahí donde estaba la resistencia. Gracias.